Buenas noches. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás, Alberto? Vamos a esperar un par de minutitos a ver si se pueden conectar sus demás compañeros. Esperemos un ratito, por favor, ¿ya? Buenas noches, profesor. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Bueno, Bien, gracias. ok. Vamos a empezar una vez nuestra reunión. Como saben, esta semana estamos viendo lo que es el seguro de ramos técnicos. Es un seguro que es muy especializado. Eh, Mayormente los corredores de seguros naturales, ¿no? Tienen muy poco acercamiento con este tipo de seguros, ¿no? Al menos en tema de ventas, ¿no? Por lo mismo hecho de que es especializado. Son grandes obras, montos importantes involucrados y muchas de estas pólizas tienen reaseguro en el extranjero, ¿no? Para poder soportar cualquier pérdida y sobre todo que la compañía de seguros pueda seguir haciendo negocios, ¿no? Con otros asegurados y otros ramos. Entonces, es importante saber que estas pólizas, ¿no? A menos la que estamos viendo, lo que hemos visto la semana pasada, lo que era CAR, Construction All Risk, es una póliza que tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestro país, igual que la póliza EAR, que es Erection All Risk, que quiere decir montaje a todo riesgo o todo riesgo montaje, ¿ya? Entonces vamos a continuar con la lectura del recurso que he preparado y avancemos con nuestras clases. Voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Ok? Este es
ramos técnicos, y ahora nos toca ver lo que es el seguro EAR, ¿no? En la foto se ve una especie de refinería, si que logran ver la foto. La refinería, ¿no? Las partes de la refinería se van armando, ¿no? Porque una refinería viene por partes, ¿no? Por eso que el concepto acá es montaje, ¿ya? El concepto de esta refinería es el montaje. Para poder llevar a cabo una refinería se tiene que hacer un montaje, ¿no? Y después, de repente, quizás para los almacenes, las oficinas administrativas, ahí sí habrá un tema de construcción. Entonces será otro tipo de seguro. Vamos a ver entonces, ya vimos lo que es la construcción, ahora vamos a ver lo que es el seguro EAR o todo riesgo montaje. Buenas noches, profesor. Hola, Buenas Fiore. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fiore? Bien, bien, gracias. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Ok, entonces hay algunas similitudes entre ambos seguros, como ya le dije al principio, en la clase pasada, ¿no? Pero si nos damos cuenta, acá se estaba montando una especie de silo con su tapa, ¿no? Y una grúa que soporta bastante peso, bastante tonelaje, es la que está llevando a cabo esta labor de montaje, ¿ya? Igual también acá en otra parte de una refinería también se ve cómo se ha armado, ¿no? Todos los ductos, todo es un armado, ¿no? Entonces, en ese tipo de obras es que funciona el seguro de todo riesgo montaje, ¿ya? Es muy similar, o sea, las coberturas son sumamente parecidas, casi iguales, con el seguro CAR, ¿ya? Y cubren instalaciones o plantas industriales en su fase de instalación o montaje. Si ya se requiere construir algo, obviamente tendrá que entrar a tallar, ¿no? El seguro CAR, Construction or Risk, o todo riesgo construcción, ¿ya? Entonces, a ver un dedito. ¿Se ve la imagen? ¿Sí? Esta es una grúa que está levantando una tapa. Este es una especie de silo o almacén, ¿no? Ahí parece que ponen un almacén de granos, me parece. Y acá, esta es una refinería donde todos esos ductos, ¿no? Se han montado armazones, ¿no? Primeramente se hacen los armazones de fierro, se hacen los conectores, las escaleras, las comunicaciones, hay tanques, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Todo eso se monta, es un montaje, ¿ya? Diferente a lo que es un seguro de construcción que se refiere a construir edificios, ¿no? Hay obras que también son mixtas, donde también interviene el montaje y la construcción, ¿ya? Por ejemplo, al hacer puentes elevados, se hace una construcción, ¿no? De las partes que son los soportes, ¿no? Y los tramos del puente que van en la parte superior se van colocando, se van montando mediante transporte de grúa. Es una labor, este es un seguro que en verdad promueve mucho el desarrollo de un país, ¿no? El desarrollo de los países depende mucho de estos seguros, ya que las grandes obras tienen que tener definitivamente su seguro, ¿no? Todas las obras son financiadas, ¿ya? Hay un apalancamiento financiero, ¿no? Hay un tomador, ¿no? Hay un contratante y hay un beneficiario que es el banco, como les decía, ¿no? Entonces, son prácticamente 3 personas que intervienen en este tipo de seguros, ¿ok? Entonces, dicho esto, empecemos con la cobertura, ¿no? La cobertura principal del seguro de todo riesgo montaje, ¿no? Igual cubre todo aquel daño material que suceda de manera súbita, repentina, violenta, imprevista y accidental, e incluyendo el robo, ojo, incluye el robo, de los bienes objeto del montaje descrito en la carátula de la póliza. Los materiales de montaje que se encuentran en el lugar de su ejecución, los campamentos y los trabajos temporales utilizados para la ejecución del montaje, siempre y cuando también están cubiertos, ¿eh? Dichas pérdidas o daños ocurran
durante la vigencia del periodo de montaje causados por. Esta es una de las pocas pólizas que cubre impericia, negligencia, ¿no? Ahí se dan cuenta. Errores durante el montaje. Tiene cobertura. Impericia, negligencia, o sea, si a pesar de saber cómo manejar, de repente el operador comete un acto negligente, está coberturado. Descuido, manejo inadecuado, incendio y o rayo, ¿no? Caída de partes del objeto que se monta como consecuencia de rotura de cables o cadenas, hundimiento o desplazamiento del equipo de montaje u otros accidentes análogos. Ojo, acá estoy hablando de hundimiento o desplazamiento del equipo de montaje. O sea, aquel que tú utilizas para poder hacer todo el manejo del montaje. O sea, ahí podemos estar hablando de grúas, ¿no? Hay grúas, unas grúas portantes, unas grúas de torre, unas grúas que se transportan en camiones, todo tipo de grúas que normalmente se utilizan para hacer este trabajo, ¿ya? Esta póliza, por lo que ya les he explicado, no sale sola, sale siempre con una póliza de incendio, ¿ya? Esto no le puedes ofrecer a cualquier constructor ni para construir una casa, ¿no? Una casa particular. Esto es para grandes obras, ¿ya? ¿Ok? Tempestad, daños por agua, lluvia, granizo, helada. Eso está en la cobertura principal A, ¿ya? Todo riesgo de montaje. También cubre lo que es hundimiento del terreno. Seguimos en la cobertura A. Deslizamiento de tierra, caída de rocas, caída de aviones, o partes de ellos también. El robo, ¿no? Y cualquier otra causa que se encuentre expresamente excluida en el capítulo 4 de las condiciones generales de esta póliza. La condición de exclusiones generales y que no pudiera ser cubierto bajo los amparos adicionales descritos en este documento. El seguro otorgado bajo esta póliza no excederá en ningún caso del valor asegurado que corresponda al valor total del contrato. Acá también en nuestra referencia, ¿no?, de la suma asegurada es el contrato de construcción o de montaje que se tiene que haber firmado, ¿no? Ni de límite de indemnización para cada amparo, según sea el caso. De igual forma, el seguro otorgado bajo esta póliza opera solamente para los bienes asegurados que se hallen dentro del predio, ya sea que estén almacenados o estén siendo trasladados a cualquier otro lugar ubicado dentro del mismo predio, ¿ya? Si están trasladando fuera del lugar que se indicó como lugar del seguro, que es el predio, cualquier siniestro o accidente que ocurra, eso no va a tener cobertura. Todo tiene que estar siempre dentro del predio. Acuérdense que CAR también funciona igual, ¿ya? Cobertura adicional B. Ojo, estoy mencionando que esta es una cobertura adicional, ¿ya? Terremoto, temblor y erupción volcánica. Esto cubre todos los daños que sufran o pérdidas, los bienes asegurados que sean causados de manera directa por terremoto, temblor, erupción volcánica, tsunami, maremoto, y por los efectos directos que de estos fenómenos se deriven. Chicos, yo les hago una pregunta. ¿Será muy importante para poder hacer la suscripción de un tipo de riesgo como este, saber exactamente cuál es la ubicación del lugar donde se va a efectuar la construcción o el montaje? ¿Será necesario? ¿Será importante ese dato? La ubicación geográfica, ¿será muy importante saber dónde está? Sí, Se supone que sí, ¿no, profe? Se supondría que sí. Sí, Debe ser de vital definitivamente. importancia. Claro, claro, pues lógico. Mire, imagínate, yo ayer les estaba hablando de un tema de, por ejemplo, las construcciones de un dique, ¿no? En un dique, tiene que tomar en cuenta de cierto tipo de, inclusive el factor climatológico, ¿no? Que no haya época de lluvia, que sea una época de sequía para que el río, la laguna contigua donde está ese dique, donde quieren armar el dique, no esté rebalsando, ¿no? Entonces, hay condicionamientos que tienen que ver con la ubicación geográfica, ¿no? Obviamente, no es lo mismo
de repente quizás hacer un edificio, volviendo con el seguro CAR, acá en Lima, que hacer un edificio en Arequipa. En Arequipa, por el tema de la cercanía con el volcán, hay constantes movimientos telúricos, ¿no? A pesar de que estamos dentro de lo que es el cinturón de fuego de todo el Pacífico, pero hay mayor propensión en la ciudad de Arequipa a que hayan temblores como consecuencia de una probable erupción volcánica o una actividad volcánica del volcán Misti, ¿no? Entonces, es importante saber, ¿no? Importante también saber en qué época se va a realizar. De repente te pones a hacer una obra y no evaluaste tú que justo en la época que tú estás iniciando tu obra hay lluvias torrenciales. Entonces, te va a traer abajo toda la obra, ¿no? Te va a remojar los materiales, te va a malograr las máquinas, ¿no? Obviamente las máquinas están diseñadas para trabajar bajo cualquier tipo de clima, pero igual, ¿no? O sea, hay materiales que no se pueden remojar mucho, ¿no? De repente quieres levantar una pared y con la lluvia, pues la pared se vuelve a remojar y no se seca en el tiempo adecuado, ¿no? Entonces, y ver en qué tipo de terreno estás trabajando, ¿no? No es lo mismo trabajar en un terreno de la costa que uno de la sierra u otro de la selva. Son terrenos totalmente diferentes. Entonces, estos seguros, ¿no? Pasan por un underwriting. El underwriting es la administración, el análisis de riesgo que se hace, ¿no? Para poder establecer cuáles son los riesgos a los cuales estaría expuesto estas obras, ¿no? Tanto de construcción como de montaje, ¿ok? Acá hay una anotación que es importante mencionarla. Dice que en la cobertura adicional B, por terremoto, los daños o pérdidas materiales cubiertos por el presente amparo darán lugar a una reclamación separada por cada uno de estos fenómenos, sin exceder en total del valor asegurado. Pero si varios de ellos ocurren dentro de cualquier periodo de 72 horas consecutivas durante la vigencia del amparo, se tendrán como un solo siniestro. Si durante 72 horas, o sea, 48 horas más 24 horas, un día y medio, ¿no? 48 horas más, o sea, prácticamente son 2 días y medio, ¿no? O 2 días o 3 días prácticamente. A ver, 2, 3, 4, 72 horas, ¿sí? Pues 48 más 24. Son 3 días, ¿no? Si varios de ellos ocurren dentro de cualquier periodo de 72 horas consecutivas o 3 días, durante la vigencia del amparo, se tendrá como un solo siniestro, ¿ya? Si pasara más de 72 horas o los 3 días, ya se considera un solo evento, ¿no? Por cada vez que se vaya presentando, ¿ya? Ok. Tenemos la cobertura adicional C, que es inundación y riesgos asociados. Tanto la cobertura B y C, como se habrán dado cuenta, guarda relación con riesgos de la naturaleza. Acá en la cobertura adicional C, ¿no? Se refiere a todo daño o pérdida que sufran los bienes asegurados y que sean causados por la lluvia, el granizo, nieve, ciclón, tormenta, tempestad, ventarrones, ventisca, inundación, ¿no? Alza de nivel de aguas, hundimiento de suelos, deslizamiento del terreno, huaicos, alud, avalancha, ¿no? Todo lo que guarda relación con esos tipos de situaciones, ¿no? Generadas por el tema de la lluvia. Y en general todas las fuerzas de la naturaleza distintas de rayo y de las enumeradas bajo la cobertura adicional B. O sea que ya hablan del terremoto. La cobertura adicional D es mantenimiento, ¿no? Acá se cubre, ¿no? Los daños o pérdidas materiales causados a la obra directamente por el asegurado de manera accidental, súbita e imprevista durante la ejecución o realización exclusivamente de las labores u operaciones a que le obliga la cláusula de mantenimiento del contrato de montaje, ¿ya? Los mantenimientos que se hacen, ¿no? En esta obra de montaje están indicados en la póliza, ¿no? Entonces, hay mantenimientos que son rápidos, que se realizan, o mantenimientos programados, o mantenimientos por tema de refacciones o reparaciones, ¿no?
que ahí demora mucho más. Cualquier daño o pérdida cuyo origen sea diferente de las labores de mantenimiento de la obra se encuentran fuera de esta cobertura. ¿Ya? Tenemos la cobertura adicional E. Aquí la E y la F son cobertura de responsabilidad civil. ¿Ya? Responsabilidad civil extracontractual por daños materiales, ¿no? Acá dice que esta cláusula cubre los daños a propiedades causados involuntariamente por un accidente derivado de la ejecución directa de la obra de montaje a la cual se refiere la presente póliza y que hubieran acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de dicha obra. La cobertura del seguro se circunscribe a los hechos ocurridos dentro de su vigencia y siempre que sean reclamados dentro del plazo que indica la ley. Aquí podríamos tomar en cuenta de repente esas grúas portantes, ¿no? que sobresalen muchas veces de los predios donde están haciendo la construcción o el montaje y que están llevando, a veces cargan objetos sumamente pesados. Imaginen que uno de esos objetos, ¿no? se rompe una de las amarras de la grúa y el objeto cae encima de una casa colindante, ¿no? O de repente en unos bienes que están cerca, que podría ser un carro, un camión, ¿no? Una tienda, y podría causar daños. En esas circunstancias, ese siniestro tendría cobertura, ¿ya? Vimos la E, ahora la F. El ejemplo que usted ha dado, disculpe que le corte, Sí, si también es a una persona, a una vida, fallece a consecuencia de eso, ¿también le cubre responsabilidad civil? justo voy a hablar sobre eso. Justo esta es la cobertura adicional F. Ah, ya, ok, gracias. Sí. La cobertura adicional F es la responsabilidad civil extracontractual por daños personales, ¿ya? Igual también acá, por lesiones personales, incluyendo la muerte, causados involuntariamente por un accidente derivado de la ejecución directa de la obra de montaje a la cual se refiere a la presente póliza y que hubieran acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de dicha obra, ¿ya? Acá también podemos hablar un ejemplo similar, ¿no? Se rompe la carga que estaba llevando la grúa y, con tan mala suerte, que cae sobre un grupo de personas y mata a varias de ellas, ¿no? Eso estaría coberturado bajo esta cláusula. Cobertura adicional G, remoción de escombros. Acá la condición es que tiene que haber primeramente un evento que esté amparado y que haya sido indemnizado bajo la póliza, ¿no? Ya sea de CAR o de EAR, ¿ya? Entonces, obviamente, si es que algo pasó mal en la construcción, algo en el montaje, ¿no? Hizo que hubiera de repente en construcción una caída de una pared, una caída de un piso, entonces obviamente hay que hacer una remoción de escombros, ¿no? Entonces, con esta cobertura adicional, se puede cubrir hasta la suma asegurada indicada. O sea, tiene que haber una indicación en la póliza de lo que es remoción de escombros. Puede ser 15,000, 10,000, 20,000 dólares, etcétera. ¿Ya? Para eso sirve la cláusula o la cobertura adicional G, remoción de escombros. Cobertura de huelgas y conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. Acá se cubren los daños y pérdidas que sufran los bienes asegurados causados por los hechos ya mencionados, ¿no? Huelga y conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. Cobertura para equipo y maquinaria de montaje. Acá se cubre, hasta la suma asegurada, los daños materiales accidentales, súbitos e imprevistos, incluyendo el robo de equipos y maquinaria de montaje que se indica en las condiciones particulares de la póliza, ya sea de propiedad del asegurado o por la cual él sea responsable de acuerdo con la lista anexa, siempre que tales pérdidas o daños se deriven de cualquier causa que no se encuentren expresamente excluida
y la maquinaria y equipos se encuentren en los predios donde se lleva a cabo el montaje. Ojo, que acá se vuelve a repetir la condición de que esto tiene que ocurrir dentro, ¿no? Dentro del predio donde se está llevando la construcción o el montaje, ¿no? Acá hay una parte donde se indica que cubre, ¿no? El equipo o maquinaria, no solamente que sea propiedad del asegurado, sino por la cual él sea responsable. De repente alquiló una máquina, ¿ya? Y esa máquina también podría estar cobertura, salvo que la máquina tenga también su propio seguro. Ojo, cuando uno alquila maquinaria, ya en este tipo de obras, a veces resulta que ya viene con el seguro de dicha máquina. Hay personas que se especializan y dan con seguro esas máquinas, ¿no? Pero si no tuviera seguro, el asegurado tiene la obligación de declararlo y tiene que aparecer, ¿no? En el listado que se indica en la póliza para que pueda tener cobertura. ¿Ok? Cobertura para subcontratistas. Con respecto a las operaciones ejecutadas para el asegurado por subcontratistas, y siempre y cuando la presente cobertura adicional se encuentre expresamente nombrada en las condiciones particulares de la póliza, ¿no? Tales subcontratistas podrán quedar cubiertos bajo esta póliza a petición del asegurado, pero solamente en lo que concierna a sus propiedades, siempre que el valor de dichas propiedades haya sido incluido en el valor total del contrato que se estipula en las condiciones particulares. Cualquier pérdida pagadera bajo esta cobertura será indemnizada al asegurado después de haberse efectuado el ajuste de siniestro correspondiente. Entonces, lo que quedaría acá es que el asegurado es indemnizado, pero a la vez el asegurado tiene que pagar, pues, al subcontratista, ¿no? Todo eso me imagino que debe estar plasmado bajo un contrato, ¿no? Donde se delimiten las responsabilidades. Principio y fin de la cobertura. El inicio de la cobertura en montaje es o al comenzar los trabajos o cuando los bienes son descargados en el sitio de construcción. Termina en la fecha especificada en la carátula de la póliza y o cuando se haga su entrega formal a operación y exista un acta de entrega. O sea, que la obra se esté entregando de manera formal para que empiece a operar, ¿no? Ahí termina la cobertura EAR o montaje, ¿ya? La vigencia se puede prorrogar por solicitud expresa del asegurado. En caso que la obra se pare temporalmente, se pueden acordar algunas condiciones transitorias. Pero también les expliqué ayer en el seguro, perdón, la vez pasada en la clase anterior, sobre el seguro CAR, que a veces esas prolongaciones de tiempo, ¿no? Que se van más allá de lo que inicialmente se cuantificó, ¿no? En lo que es el tiempo de la obra, es un poco complicado lograr que la compañía de seguros extienda tiempo, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque, como les mencioné al principio, estas pólizas mayormente siempre están reaseguradas, ¿no? Y el reasegurador siempre se cuida mucho de estos temas, ¿no? De la amplitud o de la ampliación de las coberturas, de las vigencias. Tienen que estar muy bien sustentadas para que el reasegurador pueda estar de acuerdo con otorgar la ampliación, ¿no? De la vigencia. Podría ocurrir el caso de que el reasegurador no desea, ¿no? No está de acuerdo con esa ampliación porque los argumentos que le han puesto no son suficientes para ellos y de repente podrían estar dejando de dar la cobertura de reaseguro para la obra. Así que es un poquito delicado, ¿no? Por eso es que estas obras de CAR, Construction All Risk, y EAR, Erection All Risk, tienen plazos indefinidos, ¿no? Perdón, plazos definitivos y tienen que ser cumplidos a carta cabal. ¿Ok? Materia del seguro. ¿Cuál es la materia del seguro? La obra que se está montando, o obra en montaje, y el equipo y maquinaria de montaje. ¿Ya? ¿Qué cosa es la obra en montaje? Los bienes asegurados que se hallen dentro del predio, ya sea que estén almacenados o estén siendo trasladados a cualquier otro lugar ubicado dentro del mismo predio,
o se estén ejecutando sobre ellos las obras y o trabajos propios de montaje objeto del seguro. Equipo y maquinaria de montaje es equipo y maquinaria de montaje que se indica en las condiciones particulares de la póliza, ya sea de propiedad del asegurado o por la cual él sea responsable y que se encuentre en los periodos de montaje de la obra. Acá vemos en las fotos, acá hay una grúa, ¿no? Que tiene está su soporte y es una grúa elevada, con la cual están elevando, ¿no? Esta plancha de metal, que me imagino que va a recubrir algo, y acá una grúa, son dos grúas que están levantando una especie de silo, una grúa que lo soporta en la parte de arriba y otra grúa que soporta en la parte de abajo para poder mover. Es un trabajo sincronizado. Estos trabajos de montaje son muy, muy especializados, ¿ya? Son muy especializados tanto para la gente que trabaja en estas obras como para aquellos que manejan las máquinas que realizan este montaje, ¿no? Tienen que ser todos cálculos matemáticos y muy, muy afianzados en lo que realizan y conocen. Aplicaciones de deducible. Hace un rato mencionamos el tema de las 72 horas, ¿no? Para los efectos de aplicación de los deducibles, se hace constar que si ocurren dos o más siniestros sucesivos ocasionados por cualquiera de los riesgos que se mencionan a continuación, dentro de cualquier periodo de un número de horas consecutivas que se especifica para cada cual, los daños causados por ellos serán considerados como una sola reclamación. Terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, 72 horas. Maremoto, salida de mar y marejada, 72 horas. Lluvia, inundación, 72 horas. Huracán, ventarrón, tempestad y granizo, 72 horas, igual que huelgas, motines y conmociones civiles. O sea, si hubiera un siniestro de terremoto, ¿ya? Que ocurriera, no sé, el día de hoy, ¿no? Y posteriormente, el día de mañana, prosiguen los temblores, ¿no? Y siguen habiendo movimientos telúricos. Todo eso, como no han pasado las primeras 72 horas, están dentro de esas 72 horas, se consideran un solo evento. Si pasara las 72 horas, ocurriera un nuevo terremoto, eso ya sería otro evento, ¿ya? Igual también que el maremoto, el tsunami, las lluvias e inundaciones, los huaicos, ¿no? Bueno, acá no tenemos huracán ni tempestades, pero sí hay ventarrón, ¿no? Sí, Roberto. Profesor, perdóneme. Esta aplicación del deducible también se da para los seguros CAR, ¿verdad? Correcto, correcto. Así es. Gracias, profe. Ok. Vamos a hablar de las exclusiones, ¿ya? A grosso modo, porque son bastantes exclusiones, ¿ah? Es bien denso el tema de ramos técnicos. Estoy tratando de hacerlo lo más liviano posible, ¿ya? Tiene el riesgo excluido del lucro cesante y o pérdida de beneficios anticipados a consecuencia de un siniestro de montaje. También tiene excluido el transporte interno y externo, pero el traslado de y hasta las construcciones sí están cubiertas. Está excluido la responsabilidad civil patronal, ¿ya? O sea, contra tu empleado no hay, no existe. RC de vehículos propios y no propios tampoco hay cobertura, ¿ya? Equipo y maquinaria con placas para transitar en la vía pública, eso no tiene cobertura, ¿ya? Todo equipo o maquinaria que se movilice, que tenga placa o licencia, no es un riesgo cubierto bajo esta póliza, es un riesgo excluido. Después también las obras civiles existentes y o propiedad adyacente, ¿no? Asentamientos, daños en vecinos por excavaciones, con límites mayores de 100.000 y deducibles menores del 20% del límite asegurado para esta cobertura. Esta cobertura quedará excluida de la cobertura básica y se otorgará únicamente por medio de endoso. Procedimiento en caso de siniestro.
Cuando ocurra un siniestro que esté afectando a los bienes, ¿no?, que están asegurados bajo esta póliza, el asegurado tiene la obligación de actuar como si no tuviera seguro. Por eso que dice ahí, emplear todos los medios de que disponga para evitar que los daños o pérdidas se incrementen y o salvar y o conservar los bienes asegurados. No sé si les expliqué, a veces ocurre de que un asegurado piensa que porque tiene seguro, pues le da derecho a no hacer nada, ¿no? Al contrario, tiene la obligación de actuar como un muy buen no asegurado. O sea, si se está hablando de un incendio, ¿no? Si está quemando mi mercadería en un almacén, como todo mi almacén, la mercadería está asegurada, no me muevo para nada, no salvo mercadería que podría salvar, dejo que el incendio siga consumiendo los bienes, ¿no? Entonces, eso no es un buen proceder de parte del asegurado. Por eso siempre se dice que tiene que actuar como un muy buen no asegurado, que no tiene seguro, ¿ya? Luego dice, informar a la compañía la ocurrencia del siniestro tan pronto como se tenga conocimiento de la ocurrencia y en un plazo no mayor de 3 días. Ojo, hay hasta 3 días siguientes a la fecha en que ocurrió el evento, ¿no?, para poder informar a la compañía de seguros. ¿Sí? Indica también si el asegurado, debido a culpa leve, incumple con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y de ello resulta un perjuicio a la compañía, esta tiene derecho a reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. Entonces, no valdría la pena aplicar ningún tipo de sanción, ¿no? La omisión o retraso solo son excusables si me dio fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho, ¿no? De repente, pues la persona que tenía que dar el siniestro, conocía todo el movimiento, sufrió el accidente en la obra, se le cayó y quedó prácticamente ¿no?, lesionado, lo llevan al hospital y después de una semana se recupera e indica, bueno, tengo que, ¿sabes qué cosa? Se tiene que presentar el reclamo a la compañía de seguros, ¿no? Entonces, ahí es un caso de fuerza mayor, ¿no?, en el cual la compañía de seguros tenía que evaluar, ¿no? Tendría que evaluar para poder dar, y no poder ningún tipo de observación a esa denuncia, ¿no? ¿Ok? Ahora, si se trata, pues, de una culpa inexcusable o de repente quizás una acción dolosa o intento de fraude de parte del asegurado, ¿no?, o su representante, entonces esta situación sí va a generar, ¿no?, una pérdida del derecho a ser indemnizado, ¿ya? Por eso es sumamente importante que en los procedimientos, el tiempo de presentar el siniestro, ¿no?, todo el camino esté allanado para que no haya ningún tipo de inconvenientes y la compañía no ponga objeciones para la cobertura del siniestro. Sigamos. Tenemos también que el asegurado está obligado a suministrar toda la información y prueba documental que le pida la compañía, ¿no?, o el ajustador que está nombrado en su representación, ¿no? Siempre y cuando, ¿no?, que los documentos que están pidiendo guarden consistencia y proporcionalidad con la indemnización reclamada y que demuestren la causa, cuantía y la existencia de los bienes reclamados, ¿no? Eso es importante. Evitar reparar los daños sin autorización de la compañía. ¿Ok? Todo daño, como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza, tiene que ser evaluado y verificado por la compañía de seguros, ¿ya? Salvo que converses con la compañía de seguros y le digas, ¿sabes qué? Estoy contra el tiempo, tengo que reparar todo esto nuevamente, ¿no? Y voy a utilizar mi cobertura, pero tienes que pedirle permiso a la compañía de seguros para que te autorice. Obviamente la compañía te va a pedir de repente, tómale fotos, da una filmación para ver cuáles son los daños, ¿no? Y que después sea visto por mi ingeniero especializado que va a ir a ver el ajuste con el ajustador. ¿Ok? Evitar remover u ordenar la remoción de escombros
que haya dejado el siniestro sin previa autorización de la compañía, salvo que dicha remoción sirva para impedir que progrese el daño, ¿no? Está bien explicado, ¿no? Esta remoción de escombros se tiene siempre que coordinar previamente con la compañía de seguros para que surta efecto primeramente la cobertura de remoción de escombros y también si se requiere mover los escombros para que no se agrave la situación ocasionada como ante la eventualidad surgida, ¿no? Se debe prestar la colaboración. Perdón, el asegurado tiene la obligación de no abandonar los bienes siniestrados ni sus restos, aun cuando la compañía haya decidido tomar posesión de ellos. Si, por ejemplo, dentro de una obra, ¿no? Hay de repente una grúa que se malogró y forma parte del reclamo, esa grúa se mantiene dentro de la obra y no puede ser trasladada a ningún otro sitio, dado que ya la compañía de seguros, ¿no? Indicó que eso pasaba a ser una especie de recupero para ellos y estaban viendo el sitio hacia el cual tenían que trasladarlo, ¿ya? Entonces, el asegurado, a sabiendas de ello, no puede decir, bueno, como ya eso lo iba a tomar la compañía de seguros, bueno, lo saco afuera a la puerta de mi obra y lo dejo ahí, ¿no? De repente puede pasar un fin de semana, regresas y ya no vas a encontrar esa grúa, ¿no? Porque acá los ladrones en el Perú son tan ingeniosos que se levantan edificios completos prácticamente, ¿no? Prestar colaboración al ajustador de siniestros designado con el fin de lograr una rápida liquidación. No efectuar ninguna transacción con terceros sin la autorización de la compañía. Ok, esta parte sí es presente tenerla, ¿no? Dado que cualquier situación, a pesar de que no sepamos que se ha causado a un daño material o una lesión personal, ¿no? La compañía de seguros te está indicando que no debes tú firmar ninguna transacción, ¿no? De eso ya se encargarán ellos bajo la póliza de responsabilidad civil, esta contractual, ya sea por daños personales o daños materiales, ¿ya? Y al final la recomendación, ¿no? Actuar como si no estuviera asegurado, que fue lo que le dije desde el principio. ¿Ok? Con esto hemos terminado lo que es seguro de construcción y montaje. Ahora vamos a ver lo que es equipo electrónico, ¿ya? Aquí podrán darse cuenta y ver qué artefactos forman parte de un equipo electrónico, ¿no? Tenemos cámaras, videoproyectores, escáner, impresoras, cámaras web, ¿no? Sensores, cámaras de video, robots, micrófonos, tarjetas de memoria, asistentes personales digitales, iPods, memorias, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los bienes asegurados? Son los aparatos para medir, examinar e investigar en la industria e investigación científica, como por ejemplo son los simuladores, los microscopios electrónicos, los aparatos de análisis. También aparatos de fotografía, cinematografía, video, grabación de sonido para la aplicación industrial y comercial. Las máquinas de oficina, obviamente, de todo tipo, ¿no? Copiadoras, contestadoras, telefónicas, automáticas, calculadoras portátiles, minicomputadoras, computadoras personales, incluyendo los aparatos periféricos y otros, ¿no? Los periféricos, obviamente, se refieren al teclado, el mouse, ¿no? A eso se refiere, ¿ok? Acá vemos pues una oficina en donde está todo el equipo electrónico que podría estar asegurado. Está la impresora, tenemos la CPU, ahí un supresor de pico, ¿no? Que es para evitar que una sobrecarga queme la CPU, la pantalla, el teclado, por ahí otra impresora más, hay otra estación más de trabajo al costado. Creo que son estaciones de trabajo que cuentan con su impresora, su CPU y su pantalla, ¿no? Hay dos estaciones de trabajo, ¿ok? Seguimos con los bienes asegurados, calculadores de proceso e instalaciones de procesamiento electrónico de datos, ¿no? Incluyendo los aparatos periféricos correspondientes, como teclados, impresoras, memoria de datos externas, pantallas, pivots, palpadores, aparatos de dibujo, los famosos plotter, ¿no?
Se pueden incluir igualmente en la cobertura de la póliza del seguro los equipos auxiliares absolutamente necesarios para el funcionamiento, por ejemplo, el aire acondicionado o los transformadores. Los portadores de datos externos, tales como tarjetas o cintas perforadas, cintas o discos magnéticos, tarjetas ópticas de datos y otros dentro del marco del seguro de portadores de datos. Aparatos médicos de radioterapia y para diagnósticos, respiración artificial y otros tratamientos médicos y odontológicos, aparatos de laboratorio médico y equipos completos de consultorio médicos, etc. Dispositivos e instalaciones de comunicación, tales como centrales telefónicas, telecopiadoras, instalaciones de producción y emisión para radio y televisión, instalaciones de radar y radiotransmisión dirigida, sistemas de navegación, aeropuertos, tráfico marítimo, sistemas de busca personas. Igual también en este seguro se cubren los daños materiales, ¿no? En este caso, esta póliza cubre las pérdidas físicas o daños materiales de los equipos electrónicos asegurados o alguna parte de ellos dentro del predio señalado. O sea, también tiene que estar dentro, ¿no?, del predio donde está el predio del seguro. Que ocurran, ojo, en forma accidental, súbita e imprevista, y en forma tal que necesite reparación o reposición a consecuencia directa de cualquiera de los siguientes riesgos cubiertos. Acá se cubre inclusive hasta la impericia, el descuido involuntario, los actos malintencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado, excepto cuando tales daños fueron ocasionados mediante el uso de elementos o artefactos explosivos. Errores en diseño, ¿no?, material, construcción, montaje y reparación, siempre y cuando no estén amparados bajo el contrato de garantía del fabricante, vendedor, montador y taller de reparación. Si hay un contrato de garantía que ampara el bien, entonces obviamente eso no va a estar coberturado por esta sección de daños materiales. Pérdidas físicas o daños materiales que sufran los equipos electrónicos asegurados por cortocircuito, sobrevoltaje, falla de aislamiento, arco voltaico, fenómenos electromagnéticos y electrostáticos e inducción electromagnética como resultado de la electricidad atmosférica o el efecto del impacto indirecto de rayo. Rotura debido a fuerza centrífuga. Luego continuamos. Cuerpos extraños que se introduzcan en los equipos electrónicos asegurados o que los golpeen. Tienen la cobertura de robo. Tales pérdidas o daños deben ocurrir durante la vigencia de la presente póliza y no haber sido causados por alguno de los riesgos específicamente nombrados en el capítulo 4 de las condiciones generales de esta póliza. El seguro otorgado bajo esta póliza no excederá en ningún caso el valor asegurado de cada uno de los equipos asegurados, ni del límite de indemnización para cada cobertura, ni del valor total asegurado indicados en la carátula de la póliza según sea el caso. Las indemnizaciones a satisfacer por la compañía durante la vigencia de la póliza de seguro no podrán sobrepasar la cantidad total asegurada ni la fijada por cada equipo electrónico asegurado, menos el deducible. Sección 2. Cobertura de daños o pérdidas a portadores de datos en instalaciones electrónicas de procesamiento de datos. Ahí tenemos a la vista un CD, tenemos una memoria externa, ¿no? Tenemos una USB pequeña y pareciera que fuera pues una memoria de un celular, pero también es memoria que se utiliza en las laptops, ¿no? Cobertura de daños o pérdidas a portadores de datos en instalaciones electrónicas de procesamiento de datos. O sea, tiene que ser instalaciones electrónicas de procesamiento de datos para poder coberturar ello. ¿Ok? Dice acá, este seguro se extiende a cubrir al material portador externo de datos que figure en el archivo de material de datos y los gastos para la reproducción de la información contenida en ella. O sea, si se perdió también la información, ¿no? ¿Cuánto costaría volver a grabar esa misma información en el CD o en el aparato que se requiera, ¿no? En el aparato portador de datos. Entonces, el seguro, ¿no?,
cubre esa parte, ¿no? De los gastos de reproducción de la información, ¿ok? El seguro tendrá validez mientras que el material portador de datos amparados se encuentre dentro del predio asegurado, ojo, y determinado en la póliza. La compañía responderá por todo daño indemnizable según las condiciones generales de la póliza y las condiciones particulares que puedan sobrevenir en los portadores de datos asegurados de acuerdo con los datos de funcionamiento declarados. Sección 3. Cobertura de incremento en el costo de operación por daño en el equipo electrónico de procesamiento de datos. Acá volvemos a hablar sobre el equipo electrónico de procesamiento de datos y trata de una cobertura de incremento en el costo de operación, ¿no? Dice acá, y se indemnizará al asegurado por este concepto los gastos en que razonablemente incurra al usar un sistema electrónico de procesamiento de datos ajeno y suplente que no esté asegurado en esta póliza. Ojo, te cubre eso, ¿no? Cuando tú pides pides el alquiler o traes un nuevo equipo para que reemplace al que se malogró, ¿no? Entonces, ese incremento de ese costo de alquiler, que es un incremento en el costo de operación, está cubierto bajo esta sección. Condición precedente, inicio y duración de la cobertura. Para que un equipo electrónico pueda estar amparado bajo los alcances de esta póliza, es condición precedente que esté instalado en el predio y se haya concluido satisfactoriamente con todas las pruebas que correspondan y con la puesta en marcha inicial, o sea, que ya esté, inclusive se haya pasado el periodo de montaje. Dentro del periodo de vigencia de la póliza, la cobertura de cada equipo electrónico asegurado comienza en cuanto cumpla con la condición precedente estipulada en el párrafo anterior. Continúa mientras el equipo electrónico se encuentre en funcionamiento o parado, o cuando haya sido desmontado con el propósito de ser limpiado o reparado, o sometido a mantenimiento o durante su traslado dentro del emplazamiento señalado como lugar del seguro. ¿Ok? Equipo electrónico, que es la materia del seguro, ¿no? Todo equipo de oficina y aquellos indispensables para llevar a cabo la actividad comercial del asegurado, cuyo funcionamiento dependa de circuitos con componentes de naturaleza electrónica, tales como equipos de cómputo e impresión, excluyendo el software y la información almacenada en ellos, de telefonía, de medición, de citófono, de sonido, telefax, reguladores de voltaje, máquinas registradoras y calculadoras, fotocopiadoras, televisores, equipos de sonido, sistemas de alarma y monitoreo que sean de propiedad del asegurado o se encuentren bajo responsabilidad de él y dentro del predio asegurado. Partes no asegurables. Cuando ocurra un siniestro que sea originado directamente en partes o piezas intercambiables o de menor vida útil, esta póliza no cubre dichas partes o piezas, a saber, lámparas, electrodos, válvulas, tubos, correas, bandas, cables, cadenas, escobillas, juntas, cuerdas, fusibles, discos duros, cabezas lectoras de impresoras, etc. No obstante, el amparo de este seguro cubre las pérdidas o daños de otras partes o piezas intercambiables o de menor vida útil a los cuales se haya extendido el daño o pérdida. Exclusiones que tiene este seguro, como siempre el dolo del asegurado del representante legal, esta guerra y sus adicionales, está la reacción nuclear, radiación nuclear y contaminación radiactiva, está el lucro cesante, está el terremoto, temblor, erupción volcánica, está el hurto con y sin violencia, daños preexistentes, daños por suspensión de la corriente eléctrica, mantenimiento de equipos, garantía del fabricante, daños paulatinos como consecuencia del uso, daños en partes desgastables, que son los bulbos, los tubos, las válvulas, los fusibles, otros defectos estéticos, pérdida y o daños en equipo en arrendamiento. Características de las máquinas electrónicas. Concentración de altos valores asegurados en un espacio muy reducido, o sea, peligro elevado de siniestros graves o incluso de pérdida total. Alta proporción de elementos y componentes electrónicos miniaturizados por
ejemplo, chips, así como partes mecánicas de producción hechas de materiales especiales y fabricación en procesos especiales, microtécnica, ¿no? Es decir, que una reparación, en la mayoría de los casos, no es posible o rentable, sino que se hace necesario un recambio completo por expertos en la materia. Sensibilidad especialmente grande frente a influencias externas como temperatura atmosférica por incendio, humedad, vapores, suciedad, sacudidas, vibración, radiación, impacto de vehículos, impacto de rayos, variaciones de la tensión y errores de manejo, o sea, un extenso potencial de riesgos externos. Peligro relativamente bajo de riesgos típicos del seguro de rotura de maquinaria, como explosión, cortocircuito, rotura de material, desgaste, etc. Es decir, que la posibilidad de averías internas juega un papel menos importante que los riesgos externos. Las instalaciones de procesamiento electrónicos de datos requieren operadores con una formación especial y una instalación en lugares seguros y protegidos. Estimados, en la siguiente clase concluimos con lo que son ramos técnicos, pero quisiera saber, por favor, ¿no?, qué les ha parecido la clase. En verdad ha sido un poco denso porque hemos tenido que estar viendo prácticamente el condicionado, ¿no? He tratado de hacerlo lo más resumido posible, pero de todas maneras siempre hay densidad, puesto que hay capítulos, hay partes, ¿no?, que se tienen que discriminar para poder ser entendibles, ¿no? Quisiera, por favor, que me hagan llegar sus comentarios, o todo está conforme, todo está bien, alguna consulta adicional sobre el tema o fuera de este tema que quieran hacerme. Profesor, buenas noches. Disculpando la demora de ingreso porque recién terminé de trabajar. Profesor, escúcheme, aquí en esta parte, en la parte norte de nuestro país, en Piura, ahorita por el tema de las lluvias, prácticamente las exclusiones son mínimas con respecto a este tipo de siniestros, ¿no? Sí, así es. Pero está indicado, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con lo que es equipo electrónico. ¿Te refieres a equipo electrónico o te estás refiriendo a construcción o montaje? No, equipos electrónicos. Sí, sí, así es. Has visto, ¿no?, lo que están detalladas las exclusiones. Vamos a ver nuevamente, ¿no? Vamos a ver. ¿Ok? No habla, ¿no? Dice solamente terremoto, temblor, erupción volcánica, ¿no? Pero no Así habla es, de pero lluvia. no habla pues de lluvias, No habla de eso. lluvia. Claro. No. Es una eventualidad que debería estar cubierta si es que no aparece dentro de las exclusiones, obviamente, ¿no? Ahora, una lluvia es un factor climatológico. La condición de estas pólizas son, como su nombre dice, a todo riesgo. Y todo riesgo siempre implica una necesidad de que ocurra de manera fortuita, imprevista, accidental. Obviamente una lluvia, no sabes de repente en qué momento se va a desatar un aguacero, una lluvia, no sabes, ¿no? De repente quizás el cielo te puede dar un indicativo, pero a veces puede ser que llueva, como que no llueve, ¿no? Entonces, realmente sería pues un evento que debería estar cubierto, ¿ok? Así es, profe, así es. ¿Alguna otra consulta, estimados, por favor? Ya se me acaba el tiempo. ¿Todo bien? Con la bendición de Dios, profe, todo bien. Gracias por la atención, profe. Bien, disculpen un poco la tardanza por el trabajo. No te preocupes, es entendible. Bueno, estimados. Todo bien, profe. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, Tatiana. Muchas gracias. Alberto, gracias. Buenas noches con todos. Julio. Nos estamos A viendo. seguirse cuidando, chicos. Un abrazo, no bajar la guardia. Ok, Estamos bien. correcto. Cuídense mucho. Gracias por su atención. Cuídense mucho.